Muy buenas, querida familia, ¿qué tal estamos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Café con Fe. Venimos a alimentarnos, no simplemente a despertarnos con este café, porque ya sabéis que el café despierta, pero solo Dios levanta. Por eso vamos a leer la Biblia y me gustaría, pues en un libro denso como es la Biblia, llevaros un poquito de la mano para conocerla, para exprimir todo su jugo, para sacar a la luz todos sus tesoros y alimentar no solo el cuerpo, sino sobre todo el alma. Quedaos aquí con nosotros. Pues querida familia, aquí nos hemos preparado el café y tenemos un invitado que nos va a hablar del libro del Éxodo. El invitado es don Rubén González Búrdalo, que fue compañero mío en Roma, somos amigos, y él también es profesor en el Seminario Mayor de Toledo de Biblia. Se dedica al Antiguo Testamento, la literatura profética, los libros sapienciales, pero le vamos a hacer un examen casi del libro del Éxodo, que él también conoce bastante bien. Muy buenas, Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahí estamos, Rubén toma café con leche y yo tomo café solo, o sea, yo soy más de experiencias fuertes, café solo. Me regañaste el último día que le había echado leche, pues ya... Claro, Rubén le echa leche, sacarina, azúcar, arruina el café, pero bueno, no pasa nada. Lo que no hace es arruinar... que tú le has echado agua, ¿vale? Bueno, vale, yo le he aguado un poquito para hacerlo americano, vale. Es verdad, ostras, no me había dado cuenta de eso, sí. Te lo tengo en cuenta, ¿eh? Adulterar el café. Te tengo en cuenta esta puñalada que me has dado. Bueno, don Rubén, a ver, libro del Éxodo. El otro día estuvimos viendo con Aureo, profesor de Biblia también, hasta que terminan esas plagas, esa 10ª plaga. El faraón no quiere dejar salir al pueblo de Israel de Egipto y entonces mueren los primogénitos de Egipto. Y de alguna forma Dios considera a Israel su hijo, su primogénito, y por tanto protege a su hijo, protege a su primogénito. Y a partir de ahí el pueblo de Israel sale de Egipto y comienza a caminar en el desierto. Cuéntanos cómo se desarrollan un poco los acontecimientos. Bueno, pues ha habido una batalla de descubrir quién es el señor de este pueblo. Entonces el faraón no quiere renunciar a su título, yo soy señor de Israel, pero Dios tampoco quiere renunciar a su título, ¿no? Entonces las plagas es esa batalla de a ver quién se gana el título, ¿no? Y ahí viene pues el episodio tal vez más importante y que marca la espiritualidad israelita, que es el Éxodo. Éxodo es salida, incluso deja o tiene su impronta a nivel litúrgico en la fiesta de la Pascua. Efectivamente, porque Israel sale de Egipto en la solemnidad de la Pascua. De hecho, el día de la última plaga tienen que comer un cordero sin partirle los huesos. Bueno, de alguna forma, como eso se perpetuará a lo largo de toda la historia de Israel, y de ahí que en los evangelios se llame a Jesús el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y Jesús muera en Pascua. Nos quedamos justo ahí. Vamos ahora a ese evento, Rubén, tan bonito del paso del Mar Rojo. Cuéntanos. Bueno, el faraón primero, tras la muerte de los primogénitos, expulsa al pueblo, pero luego pensando un poco mejor, no, vamos tras ello, vamos tras ello. Cae en la cuenta, reúne a todo su ejército y va detrás. Y Moisés dirige al pueblo de Israel hasta que llegan al Mar de los Juncos, Mar Rojo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? Además es muy bonito cómo van cambiando los nombres a lo largo de la historia, porque en la versión hebrea de la Biblia se le llama Yam Suf, que es el Mar de los Juncos. Y si vamos, por ejemplo, a la versión de la Biblia griega o alejandrina, ya se le pone ese nombre de Eritrin o algo así, que es rojo en griego antiguo. Y entonces es el Mar Rojo. Y ahí el pueblo de Israel pasa
todos conocemos la historia, se abre como una muralla derecha, izquierda, el pueblo de Israel pasa a la libertad a través de las aguas. a través de las aguas porque abandona Egipto, pero yo quiero que saquemos el significado profundo, espiritual, Rubén. Cuando parece que no hay salida y que en la vida nos encontramos en situaciones de bloqueo, Dios siempre saca una ayuda inesperada, cuando ni siquiera sospechábamos. Sí, y se convierte además en una imagen pues, de nuestro paso también hacia la tierra prometida, que es el bautismo, ¿no? Por eso es importante marcarlo de a través del agua. Yo diría que a nivel más profundo o espiritual, Israel en esa experiencia del Éxodo hace un triple camino. El primer camino es de la esclavitud a la libertad, ¿no? Que es tal vez el que más hemos escuchado, ¿no? Obvio. Dejan de servir al señor faraón y ahora empiezan a servir al Señor Dios, ¿no? De hecho, ahora lo veremos después, ¿no? Una vez que el pueblo es libre para glorificar a Dios, ¿no? Es decir, lo que se comienza a instaurar es el servicio de Dios, la liturgia. Y por eso en el libro del Éxodo están todas las prescripciones en torno a cómo es el tabernáculo, los actos de culto, etc., ¿no? Bueno, se eligen a los sacerdotes, en fin. Es el primer camino, de la esclavitud a la libertad. Pero en ambos es el mismo término, servir. En el primer caso al faraón, pero el servicio a Dios es lo que nos hace verdaderamente libres. El segundo podríamos decir que es de la oscuridad a la luz. Es verdad que a nivel imaginativo está en el relato, porque es de noche, y cuando llegan a la otra orilla es el amanecer. Es verdad, Dios abre el mar rojo haciendo soplar un viento fuerte durante toda la noche. Entonces podemos decir que Egipto, que es la situación previa de nuestra vida, es cuando sin conocer a Dios éramos esclavos, no teníamos luz y vivíamos de noche. Y ser cristiano es atravesar un mar rojo para resucitar de nuevo, para nacer libre y nacer a la luz. Esto segundo nunca lo había pensado. Sí, no, sí. Y además eso, ¿no? Que entra en el juego de ese conocimiento, ¿no? Todo el rescate, la liberación, comienza con la revelación del nombre de Dios, ¿no? Yo soy el que soy. Pero después de la experiencia del Éxodo, yo le llamo el apellido, ¿no? Dios también le va a revelar a Moisés y al pueblo, consiguientemente, el apellido. Soy Dios clemente y compasivo, lento a la cólera, rico en clemencia, ¿no? Entonces, pasan de la oscuridad, de la falta de conocimiento, a la luz, al conocimiento de Dios. Y el tercer paso se me olvida. No pasa nada, bebe un poquito más de café para despertar. Es que ya son horas de estar un poco medio durmiendo. Yo hay algo que me gusta mucho en el Éxodo, Rubén, y es que tal como lo cuenta la Biblia, en este capítulo, a lo largo de todas las plagas, Moisés le decía al faraón, deja salir a mi pueblo, y dice, ¿quién ordena salir? Y Moisés decía, Yahvé, Dios, pide que dejes salir a mi pueblo. Y el faraón no hacía nada más que repetir, como si fuera un estribillo, no sé quién es ese Yahvé, no conozco a ese Yahvé. Pero justo a mitad cuando cae del milagro del mar rojo, que se abre el mar, dice la Biblia, todos los egipcios gritaron, el Señor va con ellos. Eso es, gritaron, Yahvé está con ellos, el Señor está con ellos. Y se nos dice, el pueblo temió a Yahvé. O sea, quiere decir que hay como una especie de reconocimiento de Yahvé. Al fin y al cabo, las plagas eran una lucha entre Dios de Israel, el Dios verdadero, y los dioses egipcios, porque la gente idolatraba las fuerzas de la naturaleza. Entonces, ¿quién es Dios? El único Dios que actúa en la historia, el único Dios capaz de encontrar salida, el único Dios capaz de dar vida, es Yahvé. O sea, en el fondo, todo esto que podía ser muy bonito, porque es como una serie de Netflix contándonos la historia de un pueblo espectacular, del cual se han hecho muchas películas, porque la verdad que la trama del libro es muy buena, en realidad todo sirve para que Dios se revele a sí mismo. Aprendieron a temer a Yahvé, dijeron, Yahvé está con ellos. O sea, es como el reconocimiento de Dios. De hecho, las plagas ha sido eso, una lucha de ver quién es el verdadero Dios, ¿no? Que ya viene anticipado desde el primer encuentro, ¿no? Cuando el bastón de Aarón se convierte en la serpiente y se come las otras dos serpientes, ¿no? Es decir, el Dios verdadero es este. Y se va poniendo de manifiesto en las plagas, ¿no? No sé si don Aurio lo explicaría, sí, pero sí. está planteado como una teomaquia. Es como, o sea, cada una de las plagas representa una divinidad del panteón egipcio y van siendo derrotadas
por el Dios verdadero. Sin duda. Me he acordado del tercer paso. Pues cuéntanos ese tercer Es paso. el camino de la nada a ser pueblo o nación sacerdotal, nación consagrada para el Señor. Explícamelo un poquito más. Pues eso, Israel en Egipto no deja de ser una familia que ya se ha hecho numerosa, pero en el Éxodo, en el Sinaí, cuando haga la alianza con Dios, va a recibir su carta de identidad. Entonces, lo que marca... Como nación. Como nación. Digamos, en nuestro lenguaje moderno, la Constitución que lo erige como pueblo, ¿no? Sí, yo ahí suelo explicar, fíjate, a los alumnos algo, y es que con Abraham y los patriarcas, Israel nace como familia. O sea, al fin y al cabo, en las sagas patriarcales, con Abraham, Isaac y Jacob, estamos hablando de una familia hipernumerosa, como eran las familias de la época. Jacob tenía 12 hijos, figúrate, pero una familia. Sin embargo, en el libro del Éxodo, Israel ha dejado de ser una familia y es una nación. Podemos decir que Abraham es el padre de Israel como familia. Moisés es el padre de Israel como nación. Yo lo explico con Abraham es padre en la carne, Moisés es de la cultura, de ese espíritu que hace Israel ser Israel. Mi explicación es más bonita. Vale. Que no, que broma, No voy a que competir. Qué broma. Yo me meto con Rubén, que nos conocemos desde hace mucho tiempo y sé que nos enfada, al revés. Y bueno, ¿cómo este milagro se repite? O sea, me explico, Rubén. El pueblo de Israel vio abrirse el Mar Rojo, algo espectacular. Pero el Nuevo Testamento aplica eso a la vida de cada uno de los bautizados. O sea, ¿cómo ese milagro que sucedió una vez, más o menos en el año 1450 a.C., según una datación, 200 años más tarde según otra, bueno, eso es lo menos importante, pero ¿cómo se repite eso en mi vida gracias a los sacramentos? Porque esto para nosotros no es una historia del Antiguo Testamento, sino algo que se hace verdad en nuestra vida. Pues eso, sacramentalmente se realiza, o sea, todo parte de lo que has comenzado diciendo, ¿no? Dios le dice al faraón que Israel es mi primogénito, es una cuestión de familia, o sea, el pueblo de Israel es hijo de Dios, ¿no? Entonces, el paso del Mar Rojo se convierte en la imagen, por excelencia, de esta acción de Dios que me hace su hijo. Y luego, obviamente, implica pues vivir conforme una determinada vida. Y eso en el bautismo, o sea, en el sacramento del bautismo, efectivamente, revivimos. El bautismo sería el Éxodo rojo. en la versión nuestra cristiana. Y me podrías explicar, Rubén, un poquito, porque me encanta la imagen de Dios guiando a su pueblo en forma de una columna de nube por el día y de una columna de fuego por la noche. Qué bonito, qué bonito. Sí, bueno, no dejan de ser imágenes de potencia, de poder, ¿no? Que genera un cierto temor y temblor, ¿no? El santo temor de Dios, es la manera de acercarse a Dios, y al mismo tiempo tienen como, bueno, el fuego tiene el atributo de la vida, ¿no? Capaz de purificar, de consumir, la nube tiene también la propiedad de ocultar, de mantener el misterio. Sí, luego son dos imágenes que recorren la Sagrada Escritura de principio a fin, ¿no? El Espíritu Santo se le representa como fuego en Pentecostés, cuando se habla de la encarnación del Verbo se dice el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra como una nube, en el Monte Tabor vuelve a aparecer la imagen de la nube que cubre. Claro, serán imágenes que aparezcan mucho ligadas a Jesús en el Nuevo Testamento. Bueno, pues hemos visto que el pueblo de Israel sale de Egipto en la fiesta de Pascua. Y llega a pie del monte Sinaí, en plena península arábiga, en la fiesta de Pentecostés. Entre Pascua y Pentecostés hay 50 días, y entonces 50 días, mes y medio, el pueblo de Israel va andando por el desierto y llega al monte Sinaí en Pentecostés. De ahí que en Israel se celebre en el día de Pentecostés la alianza que Dios sella con su pueblo, porque Dios dio los 10 mandamientos el día de Pentecostés. Cuéntanos, ¿qué es esa alianza en el monte Sinaí? ¿Qué sucede en el monte Sinaí? ¿Qué enseñanza espiritual para nuestra vida sacamos de ahí? ¿Cuánto? Algo, tú. ¿Cuánto? A ver, ¿qué digo? Bueno, el monte Sinaí se convierte en el lugar donde Dios, de nuevo, se le revela a Moisés. Y le dice, quiero hacer alianza con mi pueblo, ¿no? Ya hemos explicado en otras ocasiones lo que es alianza, un pacto,
¿no?, en el que ambas partes se comprometen con una serie de condiciones, ¿no? Diríamos que Dios se compromete a ser Dios de este pueblo, es decir, protegerle, cuidarle, como va a demostrar justo a continuación en el desierto, ¿no? Pues cuando tienen sed, Dios les da agua; cuando tienen hambre, Dios les procura la comida; cuando reciben algún ataque enemigo, Dios les defiende la batalla. Es decir, pues lo que hace un protector, un padre, les cuida y les protege. Y a cambio, el pueblo tiene que asumir una serie de condiciones que los siguientes libros explicarán, le asemejan a la santidad de Dios. Es decir, le hacen ser un pueblo digno de un Dios tan grande, ¿no?, que vienen a ser los 10 mandamientos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que cuando Moisés va a subir al Sinaí, todo el pueblo está convocado para hacer la alianza en el Sinaí. Pero claro, empieza eso a echar humo, fuego, rayos, centellos. Total, que el pueblo dice: no, no, vete tú. Tú solo, tú solo. Y tú la haces en nuestro nombre, pero... Entonces, bueno, ya sube Moisés, y cuando baja, dice: estas son las condiciones de la alianza, ¿no?, los 10 mandamientos, las 10 palabras, ¿no? Y el pueblo dice: haremos todo cuanto ha dicho el Señor. Y ahí se sella el pacto. Luego es verdad que toda alianza tiene, pues, como una promesa por parte de Dios, proteger y cuidar al pueblo, un compromiso por parte del pueblo, que en este caso es vivir conforme a los mandamientos, y queda sellada con algún signo. Aquí es un signo doble. El primero de ellos tiene que ver con la sangre, ¿no? Hay un sacrificio y con parte de la sangre se rocía las tablas de la ley, y con parte se rocía al pueblo, ¿no?, diciendo: la misma vida, pues la sangre no deja de ser signo de la vida, ¿no? Cuando uno se desangra, adiós, se ha acabado su vida, ¿no? La misma vida de Dios es nuestra vida ahora. Este es el sentido positivo, pero tiene también un sentido negativo. Es decir, que nos pase como a esta víctima si no cumplimos los mandamientos, ¿no? Y el segundo signo es más cultural, es un banquete, en el que sube Moisés, sus 2 manos derecha e izquierda, y el grupo de los 70 ancianos, ¿no?, y comen delante del Señor, en presencia del Señor, ¿no? El compartir la mesa con alguien es lo mismo, es comunión de vida. ¿Con quién sueles comer y cenar? Con los que convives, con los que compartes la misma vida, ¿no? Y al mismo tiempo, los animales servidos en la comida habían sido sacrificados, ¿no? ¿Qué me pase como a estos animales si no cumplo las cláusulas de la alianza? Yo creo que es muy bonito que la alianza del Sinaí de los 10 mandamientos se selle tanto con un sacrificio como con un banquete, porque eso luego va a ser muy importante en el Nuevo Testamento. Si la antigua alianza se selló con un sacrificio y un banquete, la nueva alianza que sella Jesús también se va a solemnizar con sangre y con un banquete. O sea, tenemos ahí la última cena y la muerte de Jesús en la cruz. Es decir, tenemos a Cristo que muere en la cruz, sacrificio, pero que nos da su cuerpo como alimento, banquete. Entonces es muy importante tanto la idea del sacrificio como la idea del banquete en el capítulo 24 del libro del Éxodo, porque efectivamente eso se cumple en el Nuevo Testamento. Y luego hay algo que me llama mucho la atención de lo que has dicho, y fíjate, es el tema de la ley. O sea, ¿cuántas veces alguien de la calle, que a lo mejor pues, no está tan familiarizado con la fe cristiana, dice: yo es que no soy cristiano porque ser cristiano implica cumplir una serie de mandamientos? No robarás, no cometerás adulterio, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, bueno, todos los mandamientos. Y parece que Dios me corta el rollo. O sea, que Dios viene a arruinarme la fiesta, que Dios viene a amargarme la vida, que Dios pone una especie de límite o de cortapisas a mi libertad, que no la puedo ejercer como yo quiera. Y sin embargo, todo lo contrario. O sea, ya algo que me llama mucho la atención: si a alguien yo ahora mismo le digo, dime los 10 mandamientos, va a decir: amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano. Pero si tú lees la Biblia, no es así. La primera frase de los 10 mandamientos es: yo soy el Señor tu Dios que te sacó del país de Egipto, tierra de esclavitud. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. O sea, la ley no te hace esclavo, la ley te hace libre. Y Dios nos da unos mandamientos que no me hacen esclavos, que me hacen libre. O sea, no tomarás el nombre de Dios sobre todas las cosas. Por ejemplo, no santificarás las fiestas. No soy esclavo de mi trabajo y por eso santifico las fiestas. Honra a tu padre y a tu madre. No soy esclavo de mi egoísmo y amo a mis padres.
no cometerás actos impuros, no soy esclavo de mis pulsiones o de mis afectos, sino que soy libre y puedo mirar a los demás con pureza. No robarás, no soy esclavo de la envidia, por eso no robo. Entonces la ley me hace libre. O sea, Dios da al pueblo de Israel los mandamientos una vez que les ha hecho libres para preservarles en esa libertad. O sea, algo así sucede con un pueblo. Por ejemplo, cuando los Estados Unidos de América, lo estudiamos en historia, se hacen independientes de Gran Bretaña, lo primero que hacen los Estados Unidos de América es redactar su constitución. Entonces, lo primero que hace Dios, nada más sacar a Israel de Egipto y quitarle del poder del faraón, es darle ley. Una identidad. Porque la ley da identidad y la ley da libertad. Ya no es la ley del faraón, ya es la ley de Dios. Entonces, la ley es signo de que soy libre. Y la gente interpreta la moral como si tú fueras esclavo y tienes que hacer lo que Dios diga. No, perdona. O sea, la ley me está haciendo libre. O sea, es como darle la vuelta a la tortilla, ¿verdad? Eso es, ¿no? Es más, esos 10 mandamientos, esas 10 palabras, están en 2 tablas separados, ¿no? Que muestra las 2 relaciones esenciales del hombre, ¿no? Para con los demás y para con Dios, ¿no? Especialmente interesante creo que resultan los 3 primeros mandamientos, porque no se corresponden exactamente con la formulación como nosotros lo decimos o nos lo enseñan en catequesis, ¿no? Entonces, el primer mandamiento es: yo soy el único Dios, no hay otro. O sea, es lo que han experimentado en el Éxodo, descubrir que todos los demás son dioses falsos. O sea, eso es un conocimiento, un concepto novedoso. O sea, en el Antiguo Oriente Próximo no había una única nación que creyera en un único Dios. Podrían dedicarse, y había ciudades que priorizaban el culto a una divinidad, pero había otras divinidades. Entonces, se reconocía que había multitud de divinidades, aunque mi servicio, mi adoración, mi culto se dirigiera a una. Por decirlo técnicamente, no eran monoteístas, sino enoteístas. Es decir, había un dios principal, aunque podía haber otros. O monolátricos también, ¿no? Claro. El culto se lo rendían a uno, pero no negaban la existencia de... Pero aquí la afirmación es fuerte. Aquí la yo afirmación soy el es único contundente. Dios, no hay otro. No tengo rival. He vencido a todos. Luego, la segunda parte es no te harás imagen. Es decir, previniendo pues, de esa necesidad como de controlar las cosas de Dios, ¿no? Hacer a Dios manipulable. Eso es, lo que nosotros diríamos hoy con la superstición, ¿no? Es decir, Dios está a mi servicio, ¿no? Eso es. Entonces, si yo rezo esta oración, sucede el milagro. Si yo beso o voy en peregrinaciones de Cristo, entonces... Una religiosidad supersticiosa malentendida. Y el tercero... Que hoy día está cada vez más extendido, ¿eh? Porque no es que la gente no crea. Hoy día se aprecia cómo la gente a lo mejor deja de creer en Dios, pero para agarrarse a cantidad de supersticiones, a cantidad de espiritualidad oriental, de fábulas y de historias que no hay por dónde agarrarlas. Yo cada vez me asombra más. En mi época era como un juego el tema del horóscopo. La gente que está dependiente de esa tonta, o sea, como si la colocación de las estrellas, en eso estuviera tu destino y tu futuro y tus relaciones con los demás. O sea, bueno, Chesterton, este gran escritor británico, tiene una frase lapidaria que dice que cuando la gente no cree en Dios, no es que no crea en Dios, es que se cree cualquier cosa. Y quedaría el tercer mandamiento, que yo creo que es el que más insiste en el tema de la libertad, es en el día del descanso. Es decir, no solo te iguala y te hace semejante a Dios, que después de la obra de la creación descansa el sábado, sino que puedes descansar porque eres libre. Un esclavo no tiene día libre. Entonces, si tú tienes día libre es que eres libre. Qué bonito. Eres libre. Entonces, creo que como el gran regalo de esos 10 mandamientos son la primera tabla, ¿no? Los referidos a Dios, que luego además tiene también como su triple aplicación, ¿no? La primera sería, diríamos, la interpretación teológica de lo que ha sido el Éxodo. Hay un único Dios, existe un único Dios. La segunda sería más pastoral, ¿no? Es decir, cómo comportarme, cómo evitando los diversos desvíos, ¿no? O supersticiones. Y el tercero más litúrgico, ¿no? El día consagrado al Señor.
Guardar el día consagrado al Señor. Bueno, y hay un detalle cuanto menos curioso, y es que nada más ser liberados de Egipto y bajar Moisés con las tablas de la ley, el pueblo peca, el famoso episodio en el capítulo 32 del Éxodo del becerro de oro. El pueblo va recolectando joyas, las funden y fabrican un becerro de oro. En aquella época se le daba mucho culto a las divinidades ligadas a los cultos de la fertilidad. Y el toro, para los ganaderos, era como una imagen visible de Dios, porque, bueno, pues el toro es imagen de la abundancia, de la fertilidad. Para otros era el rayo, que manda la fertilidad a la tierra en forma de agua. Ese es el dios Baal, el toro es el dios Apis. Pero el pueblo de Israel se pone a adorar un toro, se pone a adorar el famoso becerro de oro. ¿Qué importancia tiene este capítulo y qué aprendemos de eso? Es que es eso, es que le falta a Moisés, sube al Sinaí 40 días y 40 noches y enseguida pues no, es que acuden a Aarón y Aarón dice, venga, pues dame el oro y hacemos esto y voy a la importancia que si no me quedo en los detalles si son menos importantes, ¿no? Creo que este pasaje manifiesta hasta qué punto la experiencia de la esclavitud en Egipto ha dejado marcado el corazón del israelita, ¿no? Le ha dejado como tocado. Me atrevería a decir casi que, igual que después de la creación hay un episodio del pecado original de la humanidad, aquí podríamos casi decir que este episodio es el pecado original de la colectividad, ¿no? Del pueblo, que manifiesta esa como inclinación a vivir como esclavos en lugar de ser libres. O sea, si Dios te ha liberado, pues el vivir como, ¿no? El hacerme un Dios a mi manera, el tener las cosas controladas, y bueno, es interesante porque después de ese episodio, cuando baja Moisés, es Dios mismo el que le dice, tu pueblo se ha corrompido, ¿no? Como si Dios repudiara al pueblo. Eso es cuando un padre y una madre discuten, ¿no? Que el hijo ha hecho una trastada, ¿no? Le dice, ¡tu hijo! Claro, exactamente igual. Tu pueblo no tuviera nada que ver se ha con corrompido, ¿no? Entonces, bueno, Moisés rompe las tablas, el enfado, la ira. Rompe el becerro, lo pule en polvo, se lo hace tomar, tal. Pero ahí comienza un proceso de purificación como muy chulo, muy chulo. Explícame eso, explícame. A ver si sabría yo, a ver si me acuerdo, ¿no? El primer momento de purificación es que Moisés adquiera su rol de mediador. Efectivamente, o sea, porque Moisés, varias veces Dios le dice, déjame que termino con este pueblo. Es más, le dice, y de ti saco uno, ¿no? O sea, haciéndole la promesa de Abraham. Y Moisés dice, no. No, este es tu pueblo, conserva tu pueblo, ¿no? O sea, Moisés poniéndose de parte del pueblo y mediando entre Dios y el pueblo. Es que Moisés, en esa escena de la intercesión, yo creo que es como una imagen preciosísima de Cristo, porque llega hasta el punto de ponerse en lugar. Es decir, o perdonas a tu pueblo o bórrame del libro de la vida que estás escrito. Eso le dice, o salvas a mi pueblo o a mí me quitas del libro de la vida, porque yo me quiero salvar con mi pueblo. Yo formo parte del pueblo. O sea, es como el intercesor que quiere correr la misma suerte que la persona por la que intercede, y de alguna forma lo vemos así en Jesús, que gracias a su pasión se pone en nuestro lugar para rescatarnos a nosotros. Es precioso, es precioso. Y además, ¿sabes lo que me llama la atención de Moisés ahí, Rubén? Es que en varias ocasiones el pueblo, que está hasta las narices de Moisés, porque quieren hacer lo que les da la gana y Moisés no les deja, el pueblo incluso llega a querer apedrear a Moisés varias veces. Y Moisés se pone a favor de aquellos que le quieren matar para pedirle a Dios por los que le quieren matar. Que de alguna forma es imagen de Cristo, que le pide al Padre por nosotros, aun cuando nosotros muchísimas veces somos los causantes de la muerte de Cristo, o le pagamos con nuestra frialdad espiritual, con nuestra indiferencia, y ver ese papel mediador, de intercesor de Moisés a lo largo del libro del Éxodo, a mí me pone los pelos de punta, porque dices, vaya talla espiritual
la de Moisés. Vaya talla espiritual. Y esa intercesión, incluso con ese tinte vicario de ponerse en lugar del pueblo y correr su propia suerte, consigue algo súper bonito, y es que Moisés había recibido el privilegio de contemplar a Dios cara a cara, ¿no? Es como el apelativo con el que se le resume, ¿no? Dios hablaba con... Al revés. Sí, Dios habla con Moisés Panim, cara panim, a cara. cara a cara. Pero justo después de esa intercesión, diríamos como que a Moisés parece que se le priva de ese privilegio. Y de hecho le pide, quiero ver tu rostro, y es cuando Dios le dice, nadie puede ver a Dios y quedar con vida, ¿no? Y es cuando pasa delante de él y contempla la espalda. Pero es que esta visión de la espalda lleva anejo lo que antes he llamado el apellido. Es decir, mientras Dios pasa, suena y se oye como en estribillo el nombre divino. Dios compasivo, clemente y compasivo, lento a la cólera, rico en clemencia, ¿no? Entonces, la intercesión de Moisés consigue que el pueblo de Israel conozca más en profundidad a Dios. Ya no solo es el Señor, Él es el que es, sino es misericordioso. Eso es muy bonito, porque cuando Dios por primera vez se revela a Moisés, le dice su nombre y dice, yo soy el que soy, Eyé Asher Eyé, que es esa famosa fórmula en hebreo. Pero ahora completa la revelación de su nombre una vez que ha perdonado al pueblo el pecado del becerro de oro. Y entonces le dice, yo soy el que soy, misericordioso, lento a la ira, rico en piedad, con lo cual es muy bonito porque significa que en el nombre de Dios, y una de las características o atributos de Dios, quizá el más grande, porque es el siguiente que revela después de su propio nombre, en el Éxodo nombre, es esencial. Es la misericordia. La esencia de Dios es... pero Rubén, aplica esto a nuestra vida. O sea, ¿cuántas veces yo tengo que caer y a veces experimentar mi propio pecado y mi propia fragilidad para descubrir cómo la misericordia y el amor de Dios me abrazan a pesar de mi miseria? Y entonces descubro hasta qué punto Dios es misericordioso. O sea, es precioso. Porque lo que ahora hace Israel es no simplemente ya conocer a Yahvé, porque ¿te acuerdas que cuando pasaban el Mar Rojo ya habían conocido a Yahvé? Ahora conocen además que Yahvé es misericordioso, que a mí yo creo que es una palabra que me gusta más, amor. O sea, por ejemplo, la gente dice, Dios te ama, o el amor de Dios. Bueno, pues a mí me gusta muchísimo más hablar de la misericordia de Dios que del amor de Dios. ¿Sabes de quién he copiado esto? Del padre Mendizábal. Porque mira, el amor es un sentimiento que también tenemos nosotros, es muy humano. Me refiero, tú quieres a una persona porque te quiere. Nosotros somos amigos, Rubén, bueno, yo te quiero, ya está, me quieres, somos amigos. Un padre quiere a una madre, su mujer, a los hijos. Es decir, el amor es algo bonito, pero la misericordia es mucho más bonito porque significa que yo amo a una persona, la otra persona ha rechazado mi amor, y yo, en vez de responder rebotándome o con indiferencia, respondo amando. Entonces, la misericordia es el amor al cuadrado. O sea, es como multiplicar amor por amor. Y que humanamente es muy complejo, imposible, muy difícil. O impensable. Claro, ¿no? porque... Es más, sí. este estribillo del apellido, ¿no? por sí. sintetizar, que hemos puesto de Dios, en el libro de los 12 profetas, en los profetas menores, tiene su hilo conductor, es decir, marca una progresión en este libro, ¿no? Y ahí, en el primero de los libros que abre esta gran obra, que es el libro de Oseas, aparece dos imágenes para hablar de la relación de Dios y el pueblo, ¿no? La primera es la esponsal, que aparece en los primeros capítulos, y la otra es la paterno-filial, que aparece en el capítulo 11, sí. ¿no? Que diríamos que es la que nace de aquí del Éxodo, ¿no? Es mi primogénito, ¿no? Y ahí dice, es que debería acabar con mi pueblo, porque me ha fallado. O sea, por más que yo le he dado muestras y he intentado que se convierta, que cambie de conducta, nada, ¿no? Y hay un momento como que parece que Dios está hablando consigo mismo y dice, no, pero yo soy Dios y no hombre. Entonces es como algo tan propio de Dios la misericordia. Que Has hablado de la relación paterno-filial. El libro del Éxodo trabaja esto, yo creo que con dos imágenes. Mira, cuando uno es padre,
hay necesidades básicas en un hijo que un padre satisface: comida, bebida Protección. y protección. Y Dios ahora al pueblo de Israel, mientras camina por el desierto, le da el maná, le da el agua, haciéndola brotar varias veces milagrosamente en el desierto, y le concede triunfar contra sus enemigos, porque no pensemos que el desierto es un sitio fácil porque no hay nada y el único enemigo es el sol. No, hay pueblos beduinos, armados, maleantes, guerrillas, tienen que atravesar zonas y inhóspitas, animales peligrosos. Es verdad que no es del Éxodo, pero el episodio de la serpiente claro, no deja y de ser también entonces, otro de los peligros. claro, Dios garantiza al pueblo protección, Dios le da agua, Dios le da alimento. De alguna forma vemos como si sumamos estas tres cosas, como si fuera una fórmula matemática: comida, agua, protección, igual a cariño, cuidado. Cuidado. ¿Qué hace un padre? Cuidarte. Entonces, ¿qué hace Dios con el pueblo? Cuidarlo, mimarlo. O sea, es algo tan bonito. O sea, Dios se preocupa de ti. Y esa experiencia cristaliza también a nivel litúrgico, ¿no? Es la fiesta de las tiendas. Hemos dicho, esta liberación y esta obra poderosa de Dios queda cristalizada en la Pascua, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Entran en la tierra prometida también en la fiesta de Pascua, ¿no? Entonces la Pascua es como el marco litúrgico espiritual de la salida y de la entrada. Segundo, hemos dicho que en el Sinaí es otra fiesta, la de Pentecostés, el don de la ley, que sella esa relación, Dios es Dios del pueblo y el pueblo es pueblo de Dios. Y esta experiencia de dar de comer, dar de beber y de protección en el desierto cristaliza en la fiesta de las tiendas, ¿no? Dios me cuida, Dios es mi protector, ¿no? Qué pasada. Bueno, la verdad es que es un libro tan bonito y finalmente vamos a llegar al culmen. Dios le enseña a Moisés en una visión cómo es su templo del cielo. Y de alguna forma quiere que Moisés reproduzca ese templo del cielo también en la tierra, lo que llamamos la tienda del encuentro. O sea, Moisés, bueno, de forma bastante rudimentaria, con telas, bueno, una especie de armazón de madera, fabrica una especie de templo portátil o santuario portátil, y Dios vive en medio del pueblo en una tienda de campaña, que es lo que se llamará la tienda del encuentro o el santuario portátil del desierto. En hebreo tiene un nombre muy bonito, que es Mishkan, porque viene del verbo shahan, que significa habitar. Dios habita en medio de su pueblo. Y de hecho se dice que la presencia de Dios descendía en forma de nube sobre esa tienda del encuentro. La palabra presencia es Shekinah, y es un concepto muy bonito, o sea, cómo la Shekinah o presencia divina está en medio del pueblo. Y hay algo que me sorprende un montonazo, porque la gente se pone a leer el libro del Éxodo y piensa que es una serie de Netflix súper entretenida, con todas las batallas, aventuras que tiene, cuando realmente, a partir del capítulo 25, es un libro súper aburrido, porque es, durante 20 capítulos más, todo un manual de liturgia, dando instrucciones de cómo se tiene que construir la tienda del encuentro y cómo se le tiene que dar culto a Dios en el desierto. ¿Por qué tal cantidad? ¿Por qué medio libro del Éxodo es un manual de liturgia? Vale, antes de entrar en lo que diríamos el lugar, hasta ahora Israel tenía un tiempo sagrado, el sábado, que viene de la creación, y que luego a nivel general va cristalizando también en fiestas. Ahora va a tener un lugar sagrado. Importante, además coordenadas, le falta la coordenada del tiempo. Para el lugar, antes hay que terminar esta purificación, ¿no? Hemos visto lo de la misericordia, las otras dos las hago rápido, ¿vale? Pero hay una purificación también del sacerdocio. Hasta ahora los que ejercían el sacerdocio era el primogénito. Pero cuando Moisés llega y dice, hay que aniquilar esta aberración, ¿no?, que habéis hecho de idolatría, los únicos que dicen, estamos contigo, son los de Leví. Entonces la tribu de Leví es la tribu sacerdotal. El celo por cuidar las cosas de Dios es lo que constituye a la tribu levita ser los sacerdotes, ¿no? Esa sería la purificación, ¿no? El celo por las cosas de Dios. Y el tercero es que Dios les promete, os voy a hacer nación santa, nación consagrada. Y ahí es donde arranca toda esta serie de prescripciones del lugar, ¿no? Porque vais a ser la nación consagrada porque yo habito en medio de vosotros. Hemos dicho que al inicio Dios se manifiesta como Señor. Ahora va a tomar posesión de su pueblo.
Si Dios es el Señor, por usar una imagen, es el rey. Necesita un trono donde estar, ¿no? La tienda del encuentro va a ser ese trono, ¿no? Y es muy bonito porque por una parte está la visión que Moisés tiene y luego está toda la descripción de cómo se va construyendo. Entonces, en la descripción hay un paralelismo súper bonito entre la revelación de Dios en el Sinaí con esta visión, ¿no? Digamos, como Sinaí y la tienda del encuentro que Moisés contempla son paralelos, ¿no? Es decir, es el lugar de la presencia de Dios. Y luego cuando lo edifica hay igual una serie de coincidencias con el relato de la creación. Eso es. Bueno, Rubén, tenemos que ir terminando porque ya... ¿Te has bebido el café o no te has bebido el café? Sí, me queda un culín, pero... Sí, bueno, yo me lo he gastado, Mi café con agua, porque me gusta el café americano. Y entonces por eso me tomo el café con un poquito de agua, que me está muy rico. Pues nada, querida familia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya sabéis que la Biblia es apasionante, poder leerla acompañados de estos profesores magníficos de Biblia de nuestro Seminario Mayor de Toledo nos ayuda pues muchísimo. ¿Y qué queréis que os diga? Con los pies en la tierra, pero como siempre decimos, con el corazón en el cielo. Chao.